Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, macaco también significa motivación, atención, concentración, actividad, comprensión y organización. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita intercambiar los datos de un vector cuyas posiciones sean pares y intercambiarlos con las posiciones impares, o sea, la posición 1 con la 2, la 3 con la 4 y así sucesivamente. Se plantea la solución en un programa de 49 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 37. Esta función recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable n. Esta función entonces vemos que invoca la función sRandom que genera valores aleatorios diferentes. Luego en la línea 19 se declara un vector de tipo entero llamado vec de tamaño n. Llenamos este vector con valores aleatorios del 1 al 1000. Luego lo imprimimos y para intercambiar los datos de las posiciones pares con las impares simplemente recorremos este vector. Observe líneas 27 a 33 en un ciclo for que se incrementa de 2 en 2. En este ciclo, en las líneas 28 a 32 usamos una condicional. Si más 1 es menor que n, se podrá hacer el intercambio de datos de posiciones consecutivas. Recuerde que para intercambiar datos entonces se usan variables temporales auxiliares, es decir, pasar un dato, salvarlo y luego llevarlo a otro espacio de memoria. Le invitamos a visitar la tutoría intercambiar datos posiciones pares con las impares en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de ciclos, de condicionales y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se reutilizan a través de objetos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, líneas 6 a 8. Aquí en la interfaz damos nombre a la clase como intercambiar datos posiciones pares con las impares. Dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos entonces los atributos de esta clase. Se declara de tipo entero las variables x, y auxiliar. Estas variables entonces son variables generales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces ya con los atributos declarados vamos ahora a declarar los comportamientos o métodos de esta clase. En la línea 7 con guión o menos indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno void en este caso, luego el nombre de la función ejecutar y por último los parámetros que recibe. Entonces ejecutar recibe de tipo entero en la variable n el parámetro. Con esto ya queda definida la interfaz. Ya entonces cada que se instancie un objeto de esta clase el compilador sabrá la cantidad de memoria a reservar. Veamos la implementación que va entre las directivas @implementation @end, líneas 10 a 38. En la implementación líneas 11 a 15 vemos el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Ese método se invoca cuando se instancien objetos de la clase intercambiar datos posiciones pares con las impares, o sea en la línea 45. Ya con eso entonces queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase intercambiar datos posiciones pares con las impares.
Para usar esta clase en otros archivos es más conveniente que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De ese modo se evitaría copiar y pegar toda la clase en los archivos que la vayan a usar. Veamos la implementación que va entre las líneas, ya vimos la implementación en la interfaz. Veamos el main que va entre las líneas 40 y 49. Aquí es donde vamos a crear un objeto de esta clase, de la clase intercambiar datos, posiciones pares con las impares, para poder usarla. Recuerde que las clases se usan a través de objetos. Entonces primero se indica al usuario que ingrese el valor de n, que será el tamaño del array, del vector. Luego creamos un puntero llamado obj de la clase intercambiar datos, posiciones pares con las impares. A esta clase le reservamos memoria dinámica invocando al método alloc y luego al método init, que es el constructor. Con eso, en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase intercambiar datos, posiciones pares con las impares. Ya se puede usar la clase, simplemente será invocar la función ejecutar, línea 46 entre corchetes, se nombra la clase, o mejor, se invoca el método ejecutar y se envía como parámetro el valor de n. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador va de la línea 46 a la línea 16 y continúa entonces intercambiando los datos. Por último, Relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita intercambiar los datos de un vector cuyas posiciones sean pares con las impares. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y